Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a buscar la carta a los Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. No sé por qué le ha bajado Isaga el micrófono. Romanos capítulo 8, versículo 1. Yo por ahí les había mandado el tema, ¿verdad?, de esta noche. Y tema es, ¿qué es vivir por el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué significa? Porque a veces nosotros nos confundimos y pensamos que es una manera un tanto para demostrar a los demás que nosotros somos creyentes. Veamos qué es lo que la Biblia nos enseña. Romanos capítulo 8, versículo 1. Veamos qué nos enseña la palabra del Señor para esta noche. Vamos a leer Romanos 8:1. Dice de la siguiente manera, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, bendito Dios, por permitirnos venir a tu casa, por permitirnos estudiar tu palabra esta noche. Señor, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, te rogamos por cada necesidad, por todo aquel que está enfermo, Señor, porque tú obres un milagro de sanidad en ese cáncer, en esa garganta, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que sea tú teniendo misericordia, Señor, de cada persona que pueda estar pasando no solamente esa enfermedad, sino cualquier otra. Te ruego, Señor, por aquellos que esta noche venimos a tu casa clamando un milagro, Señor, un milagro de finanzas, un milagro en nuestro hogar, quizás, Señor, de sanidad, de protección, de provisión. Señor, cambia el corazón de toda persona que esté estorbando a alguno de tus hijos. Te ruego, Padre, que tú seas glorificado en nuestra vida esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Uno de los temas bien discutido y bien confuso, pero lo digo confuso no porque no se conozca, sino que a veces hay diferentes enfoques que las personas le dan. Cuando nosotros hablamos que significa vivir por el Espíritu Santo, recuerdo yo una de las palabras que el pastor fundador decía: a veces nosotros o algunas personas son bien espiritufláuticas, decía él, pero a lo que se refería era a esas personas que quizás confundían el ser espirituales, el vivir por el Espíritu Santo, como nombrando a Dios en todo. No es que sea malo hacerlo. Lo único que hay personas que lo toman como el nombre de Dios en vano. Mencionan a Dios en todos lados, pero su vida es algo diferente. Son personas que se dan a conocer a veces en la forma como se expresan, pero la gente de su alrededor, ya sea familiares, ya sea amistades, ya sea compañeros de trabajo, de estudio, saben el tipo de persona que es y no le creen, no le creen. Entonces se tiende a confundir un poco, pero la Biblia enseña que básicamente el creyente no tiene ninguna condenación. El capítulo 8, versículo 1, que por cierto, ese es lo que leíamos ahorita. Miren lo que dice: ahora pues, porque es una conclusión que el apóstol Pablo llega. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces significa que el creyente se conoce, se entiende que anda conforme al Espíritu. Entonces, ¿cuál es el concepto de andar conforme al Espíritu? Bueno, a través, o mejor dicho, andar en el Espíritu significa que Él controla nuestra vida.
Esa es la condición general. ¿Qué es vivir por el Espíritu Santo? Permitir que Él controle. Y cuando nos decimos nosotros nos controle, es nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de comportarnos con los demás, inclusive nuestra manera de andar o de vestirnos. Entonces, permitir que el Espíritu Santo nos controle en todos los aspectos de la vida, ya sea en su aspecto familiar. ¿Por qué mucha gente no cree cuando en los hogares, verdad, que hay siempre desavenencias, hay discusiones? ¿Cuál es no es la norma, sino cuál es la decepción de muchos dentro del hogar? Que al padre o a la madre o a alguno de los hijos no le creen. Porque dentro de la iglesia, o mejor dicho, en el entorno con los creyentes es una cosa, pero en la casa es otra. Acá, con la Biblia, o vamos a hablarlo en términos cristianos, ¿verdad? En un lado, lo vamos a decir así, no necesariamente aquí en la iglesia, sino pueda que en la calle también. Pero estoy hablando de que son personas que tienen una cara delante de los de afuera, de ya sea la gente que les conoce, pero en el hogar es otra cosa. Son personas que su forma de expresarse no tiene nada que ver con el Evangelio. Pareciera que el Evangelio no ha hecho nada en ellos, o mejor dicho, que el Espíritu Santo no ha hecho nada en ellos. Entonces hay gente que normaliza, fíjense bien, normaliza que se puede tener una máscara de creyentes frente a donde sea necesario obtenerla, y en la casa es otra cosa, o con la familia es otra cosa. Hay gente que normaliza, allá vamos, si aquí no estamos en la iglesia, déjame ser lo que yo soy, yo así soy, no voy a cambiar. Lo normalizamos a veces. Entonces la gente a veces se decepciona, incluyendo nuestros familiares, porque dicen, ¿cómo fulano de tal, cómo la fulanita, yo le voy a creer? No es nada. Pero también el que no quiere venir a Cristo, el que no se quiere acercar a Dios, toma una excusa. Entonces normalizar significa creer o considerar que es algo lógico, es algo normal, que todo creyente pues también tiene sus problemas y que tienen que entenderlo. Entonces, ¿qué significa vivir por el Espíritu Santo? Bueno, significa que Él nos controla. Uno de la norma general, Él nos controla. También, ¿qué significa? Él nos da vida. Porque cuando la Biblia dice de que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, ¿de dónde viene esa nueva vida? Claro, viene de parte de Dios. Pero ¿quién nos impulsa en esa nueva vida? El Espíritu Santo. Por eso es que se dice, nos da vida. También nos cuida del pecado, porque todos sabemos que el pecado está al acecho. Y cuando decimos al acecho significa anda buscando dónde, o mejor dicho, quién accede. Porque aquí así se trata, quién accede. Entonces más de alguno va a decir, pero no existe alguien que no peque. Claro, eso la Biblia lo dice. Todo el mundo comete sus errores, todo creyente peca, pero no estamos diciendo tiene el permiso de hacerlo, sino el objetivo del creyente es procurar no fallarle a Dios. El objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad? ¿Qué es vivir por el Espíritu Santo? Es que Él nos libra del pecado, pero nosotros no tenemos que buscarlo también. No debe estar en nosotros el objetivo de querer buscar, querer acceder, querer meterse en líos. A veces uno se mete en problemas porque está en el lugar y a la hora equivocada. Nadie a veces nos llama a ciertos lugares, a ciertas situaciones,
en ciertos momentos no nos llaman, nosotros nos vamos y nos metemos. Y sabiendo que estamos un poco débiles en esa área, entonces nosotros vamos y vamos a ver qué pasa. No, usted ya lo está haciendo como, está accediendo como que no ha cometido nada, no ha pecado, no le ha fallado todavía, pero está permitiendo, está accediendo en alguna manera, está quitando las barreras o los límites. Usted los está quitando, entonces. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos cuida, nos cuida. Y cuando la Biblia dice que nos cuida, significa que el Espíritu Santo nos advierte. Como un padre o como una madre, como alguien que siempre nos va a dar un consejo y nos dice, cuidado con tal cosa. Vas a salir, a veces a los jóvenes les decimos, vas a salir a tal lugar, sí, cuidado, lleva tus documentos, peinate bien, no porque te veas feo, sino porque también las apariencias, las autoridades las ven, las notan. Entonces el Espíritu Santo es aquel que nos aconseja, es aquel que nos está diciendo, estás en tal lugar, ten cuidado, acordate de estas cosas, hay ciertas áreas en tu vida. Entonces el Espíritu Santo nos está cuidando. Entonces eso significa, Él nos cuida del pecado. Y por supuesto, ¿verdad? Nos cuida del pecado, y que al cometer el pecado es la muerte. Aunque Cristo perdona nuestros pecados, pero la Biblia dice que cuando llega el pecado, cuando entra el pecado, el proceso al final del pecado es el pago del pecado en la muerte. Entonces vemos lo que dice. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque se cree, dice el apóstol Pablo, que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero, ¿qué es estar en Cristo? Es una palabra, es una frase que enfoca, y por cierto, cuando se describe, hay una introducción en la carta a los Romanos. Algunas Biblias de estudio lo tienen. Entonces ellos definen la frase que es estar en Cristo, porque eso es lo que el apóstol Pablo utiliza ahí en el versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa estar en Cristo Jesús? Bueno, significa en unión con Él. Por eso es cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que alguien se va a bautizar, le explicamos. Cuando se está bautizando, le decimos, muerto con Cristo, resucitado a una nueva vida. Y eso significa estamos unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección y en la nueva vida. Entonces, ahí donde nosotros decimos, ¿verdad? Ahora estamos unidos a Él, que se define también como allá cuando se habla de la eternidad, se dice la Biblia de que nosotros somos la novia de Cristo, pero que en el tiempo que nosotros, dice la Biblia de que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, a llevar su iglesia, dice que nos vamos nosotros a las bodas del Cordero, o sea, a nosotros nos vamos a casar con Él. Entonces hay un compromiso ya previo, y cuando hay un compromiso, obviamente ambos lo respetan. El Señor Jesucristo respeta su compromiso con la iglesia, o sea, con nosotros, con los creyentes, con el cuerpo de Cristo. Y nosotros, por supuesto, tenemos que respetar ese compromiso con Él. Pero yo no acepté eso, yo no sabía ni siquiera nada de eso. Es que la Biblia explica que hay un plan. Y ese plan es el que Dios ha diseñado y que el Señor Jesucristo nos está mostrando. Entonces tenemos que entender que tenemos un compromiso con Él. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros nos unimos a Él. Y es un compromiso en donde decimos, bueno, hemos muerto a la vieja naturaleza y tenemos una nueva vida.
Y esa nueva vida tiene algunas otras cosas en las cuales no es correcto que un creyente siga en lo mismo. Personalmente, últimamente en el trabajo he visto un montón de gente que dicen asistir a una iglesia, no es un tabernáculo, pero son iglesias cristianas. Y miren, hermano, yo me sorprendo. Yo oigo que entre ellos, los de trabajo, comentan, fulano va a tal iglesia, fulano va a tal iglesia, varios, ¿verdad? Pero en el ambiente, en el trabajo, en la calle, porque ellos trabajan en la calle, se manejan una frase, hermano. Ya se imaginará usted, de pe para arriba. Y yo digo en mis adentros, ¿y cómo van a creer los inconversos? Porque ellos se dan a conocer como que son parte de una iglesia. Y no es el error la iglesia donde ellos asisten. No, es que son personas que no han entregado completamente sus áreas o su vida a Cristo. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, los que están en Cristo, ¿qué significa? En unión con Cristo, la persona muere, o sea, su vieja naturaleza muere y resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Y por cierto, ¿verdad? Andar en el Espíritu Santo significa que esa nueva vida es la que nosotros andamos. Es donde el Espíritu Santo nos dejamos dominar de Él, nos dejamos controlar por Él. Que dejarse controlar por el Espíritu Santo significa que aunque usted en su adentro tenga tanta molestia por algo, usted se va a controlar porque está bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, claro, a veces hay gente que dice, no se logran controlar y miren, y dejan ir todo lo que tienen en su corazón. Y le dicen a la persona todo lo que ha pasado en sus 60 años, ¿verdad? Todo lo que le ha pasado. O sea, le dicen un montón de cosas. Entonces el creyente no está supuesto a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es de la vieja naturaleza, ese es del viejo hombre. Entonces uno no puede venir y de repente, mire, yo soy cristiano, pero el corvo no es cristiano. ¿Se ha fijado hoy cómo están estos problemas en las calles, que la gente pierde la razón? Pierde la razón porque están estresados, pierden la razón porque tienen problemas, porque se sienten incapaces de resolver algo en su vida. Y con la primera persona que se atraviesa, entonces es el problema. Entonces, entre muchas de esas situaciones hay creyentes. Pero la Biblia dice que vivir por el Espíritu Santo es dejarse controlar de Él. Entonces, la carta a los Gálatas. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Lo voy a leer, miren lo que dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andar en el Espíritu, por supuesto, es limitarse a satisfacer los deseos de la carne. Y no pensemos de una manera vulgar, ¿verdad? No. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Deseos de venganza. Deseos de que, no, es que mire, esa persona me puso en mal, pues ahora me va a conocer. Deseo de venganza. Es que mire, es que dice que esa persona siempre hace esto y nos está incomodando. Espérate que lo encuentre en la calle, dice. Ese es como, ya me va a conocer. Ese es como decir, ¿verdad? Espérese que se meta conmigo. Entonces, esos son los deseos que dice el versículo 16, Gálatas 5, 16.
no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne quiere vengarse, la carne quiere defenderse, la carne quiere explotar, la carne quiere ofender, la carne quiere ir y hacer como le da la gana e imponer su criterio, porque hay gente que todavía está en aquella situación. Mire, acá en las cenas de fin de año de los ministerios, estoy hablándole, la iglesia anda por los 19 años, 18 años, pero en esos 18 años, yo recuerdo los primeros años, quizás hasta los primeros 8 o 10 años, más o menos, quizás un poco menos, teníamos problemas. Y yo como pastor me hacía, ¿cómo le dijera? No hallaba para dónde hacerme, pues, en el aspecto de que, mire, que fíjese que vamos a hacer esto. Yo recuerdo que reuníamos a los ministerios. En aquel entonces eran un montón de servidores. Y mire que vamos a hacer esto. Y algunos, ¿y qué vamos a dar? No, ¿qué vamos a dar? No, eso no me gusta. Y por allá, y mire esto. No, tampoco. Que a mí es, hermano, yo terminaba mal estresado. Yo decía, no, no es posible, o sea, algo tan tranquilo, ¿verdad? Que usted decía, esto ya rapidito, vamos a reunirnos, vamos a poner de acuerdo con los hermanos. Entonces, a veces, cada quien quería imponer su criterio. De unos años para acá yo comencé y mire, yo aprendí a que si usted le comienza a preguntar a todo el mundo, no, hombre, no va a terminar en nada. Yo el ejemplo que siempre le he puesto es el ejemplo del color de las paredes. Hermana fulana, ¿de qué color quiere que le demos a las paredes? Morado, ¿verdad? Por la casa morada. Hermano fulano, no, negro, ¿verdad? El otro, azul, no, va a ser un arco iris. Entonces a veces uno, como creyente, tiene que aprender a esperar, a someterse, a no imponer su criterio. Hay cosas que no le parecen a usted. Y a mí, mire, hay cosas que a mí no me parecen. Pero por no seguir en problemas, por no tener discusiones, por no tener desaciertos o encontrones con alguien, no necesariamente dentro de la iglesia, ni dentro de la familia, sino a veces en el trabajo, a veces con los vecinos, a veces. Mire, mejor no digo nada. Claro, pero si usted me pregunta, varios años atrás, no le voy a decir cuántos años, quizás era otra cosa. Y usted no se queda atrás porque usted también, que todos de ahí venimos. Entonces, dice en la carta, en versículo 16, en el versículo 16 al final dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hay otro versículo, Gálatas 5:25, ahí cerquita donde estábamos leyendo. Mire, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Pero qué significa eso? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque eso es parte de vivir por el Espíritu. O sea que básicamente es, no se meta. Si a usted no le parece, pero ¿qué va a hacer? Es bien complicado esto. Porque ya le dije, significa que su vieja naturaleza no es como que está amarrada. Fíjese que hoy salió una noticia, mire, en uno de estos países, creo que era Filipinas, un país de eso, donde la raza es así, sí, Filipinas creo que. En una guardería encuentran como 15 bebés. Estoy hablando de niños de unos año y medio, 2 años lo más. Como 15 encuentran. Y todos estaban en pamper, no tenían camisetas, no tenían blusa o no tenían pantalones, solo en pamper, todos. Y las medidas que habían tomado quienes cuidaban a esos niños,
Los habían amarrado a todos. Amarrados completamente. ¿Se acuerdan? Así como antes amarraban a los niñitos, a los recién nacidos casi, ¿verdad? Ya que los hacían como que era un gusano así. Bien amarrados. ¿Por qué los amarraban? A saber. Pero el caso es que en la guardería los habían amarrado. Y mire, y salió uno de tantos, ¿verdad? Porque todos como gusanitos en el suelo. Así, haga de caso que así como tenemos aquí nosotros, pero no es que están amarrados, ¿verdad? Entonces en el suelo así, tendalada de niños, despiertos, pero amarrados. Y sale uno, mire, porque la mayoría los piecitos. Claro, media vez los piecitos están ahí amarrados, no se levantan, pero sale uno, yo creo que será peor. Las manos para atrás, como que iba para la cárcel. Qué terrible, digo yo. Claro, los padres de familia, ya se imaginará usted. Pero ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo que así tenemos que crear a nuestros hijos. No, estoy diciendo que prácticamente eso es lo que hay que hacer con la carne, con la vieja naturaleza. Amárrela. No la deje que se levante en su vida. Eso significa, usted tiene que de alguna manera tener control sobre ella. Que no siempre se puede, no es tan fácil. No, mire, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Yo platico a veces con personas en el trabajo y mire, personas que cuando no eran parte de la empresa o al menos de la organización de esa, hablaban un montón de cosas. No, mire, si yo estuviera en ese lugar, yo hago esto. Y mire, un plan, hermano, castillos en el aire. Una vez llegó la persona al lugar en la organización. Y mire, le pregunto yo un día, don fulano, ¿qué podemos hacer ante esto y esto? Había un problema. ¿Qué podemos hacer? Y se queda. Pues mire, me dice, bien interesante, ¿verdad? La verdad es que los ingresos no son tan fáciles, ¿verdad? Y además de eso, pues, estoy viendo que se han complicado las cosas. Entonces, ¿qué sugiere usted? ¿Qué hacemos? Denos una solución. ¿Qué podemos hacer? Pues mire, yo no le hallo, ya hicimos todo lo posible. ¿Verdad? Ahí dije, y ahí se le acabó el garbo. Porque es fácil hablar, pero hacer es otra cosa. Entonces, la Biblia dice que vivir por el Espíritu Santo significa no satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, yo les mencionaba, de todo tipo. Desde no quedarse callado, desde desquitarse, desde hacerle un daño a alguien, desde mentir, desde hacerse como que no ha visto, como que no se da cuenta, muchas cosas, ¿verdad? Engañar, etcétera. Pero también dice, si nosotros nos regresamos a Romanos capítulo 8, nos vamos ahora al versículo 5, Romanos 8:5. Miren, para reforzar lo que significa vivir por el Espíritu Santo. Versículo 5, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esa versión, ya la versión que siempre le menciono, el lenguaje actual dice, los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Aquí hay una lucha. La lucha es la naturaleza humana versus el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros, haga de caso, ¿verdad? Que es una lucha de sumos. Ese tipo de disciplina
de personas que ya lo hacen como para preparándose y ellos quieren tener un peso que les permita estar. Es bien complicado eso, bien contrario a lo que nosotros, a nuestra cultura es. Porque usted va y ve a alguien de la lucha libre, ve a alguien del boxeo o de cualquier otro, que hay por ahí otros nuevos, y todos son así, cuerpo de torero, ¿va? Musculosos y todo. No, ahí los sumos son lo contrario. Ahí las libras agregan potencia, según ellos, a la hora de pelear y luchar. Pero ahí, así, yo miré un día, hace un tiempo, estaba tan aburrido y voy pasando, y me cae, cabal. Y había una cantidad de competencias de sumo. Yo digo, voy a ver cómo luchan estos chinos, porque todos son así. Y comienza, y solo con un diaper le iba a decir, no, ese tiene un nombre técnico. Pero descalzos y comienzan a empujarse. Y me voy dando cuenta que lo que realmente para ellos, claro, tiene sus reglas, para salirse de un círculo, etcétera, todo eso. Pero ¿a qué quiero decirle? Siempre ganaba no solo el que tenía mayor peso, sino el que tenía como técnicas y que sabía dominar su cuerpo. Y lograr sacar del círculo al contrincante. Entonces, haga de caso que así es una lucha dentro de la vida del creyente. Complicado. Pero usted es el que decide a quién le da mayor fuerza. La lucha de la naturaleza humana, o sea, el viejo hombre versus el Espíritu de Dios. Y dentro de nuestras vidas, todo el tiempo, ¿verdad? No querer hacer algo que nuestra carne nos insinúa, se levanta, nos impulsa. Hay gente que le ofenden y usted dice, si me hubiera conocido antes de ser creyente, y todavía hasta se agarran así para que la mano no lo domine, ¿verdad? Y no de quitarse. Tienen una gran lucha. Hay personas que no se pueden quedar callados, porque les reclaman, les dicen algo y rapidito, ¿verdad? Ofenden al otro. Entonces es una lucha. No solamente eso, también otros deseos de la carne, y hay un montón. Usted los conoce. No le iba a decir, usted los practica, sino usted los conoce. Pero mire, la persona que está separada de Dios, la naturaleza humana, la domina. Entre más separado usted esté de Dios, la naturaleza humana lo domina. Claro, pero ¿dónde es que el Espíritu de Dios lo domina a usted y su vida? Cuando usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esa persona, entonces tiene esa fuerza de parte del Espíritu Santo. Ahora, en versículo 7, veamos lo que dice, estoy en Romanos 8:7, 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, claro, todos entendemos, usted entre más se ocupa de fortalecer su carne, su vieja naturaleza, al final va a la muerte, va a la destrucción, ¿verdad? Ayer creo que veía a alguien que está padeciendo de azúcar y yo siempre veía, esto es de años, entonces veía que realmente está bastante desmejorada la persona, un hombre, bien desmejorado. Hoy viendo, el trabajo es pesado, bien demacrado, y yo decía, sí que se lo está terminando la enfermedad, decía yo. No, hombre, hermanos, pero lo que yo no sabía, ayer por la tarde, estaba a la hora del café, ¿verdad? Estaba con una botella de gaseosa, así, como de 2 litros. Él solito se la estaba empinando. Y en la mano, en la otra mano,
un gran trozo de pan dulce. Y le estaba dando con ganas, ¿verdad? Y yo dije en mis adentros, por eso está de esa manera, mire. Porque cuando uno está, mire, porque hay quienes ya deciden ya no luchar, se dejan vencer. Y al final dice, así todos de algo nos vamos a morir, hombre. Sigamos comiendo, comamos bien, de todos modos, algo nos vamos a llevar, no se va a llevar nada. Darle gusto a sus antojos de comida que al final pues le traen más daño, no le va a traer nada. Pero también dice, versículo 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Básicamente, aquella persona que vive pensando en lo malo, ¿verdad? En todo lo que el cuerpo desea. Entonces, al final, la persona se termina separando más de Dios. Ahora, lo contrario, ¿verdad? Si nosotros pensamos en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida y paz. Pero pensar significa actuar también. En resumidas cuentas, vivir por el Espíritu Santo significa permitir que Él controle nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. A veces uno el error que comete es como no ignorar, sino creer que usted va a poder dominar la situación. Creer que usted va a poder. Hay gente que se mete a nadar al mar y no. Claro, ellos han aprendido con flotadores, en agua tranquila, no es lo mismo. A irse a tratar de meter a nadar al mar. A solas le terminan hundiendo. Y hay personas experimentadas en nadar. Entonces, a veces nosotros nos vamos y nos metemos en áreas que no vamos a poder dominar. Que al final nosotros vamos a terminar haciendo el ridículo. Y claro, ahí donde nosotros decimos, ¿verdad? A veces uno ignora que no está preparado para esas cosas. Porque uno dice, no, mire, yo voy a poder. Como la gente que a veces no sabe calcular su hambre, ¿verdad? Y llega un momento que usted tiene una gran hambre y le dice, vaya, ¿qué va a comer? Mire, hay un comedor, restaurante, aquí sobre la carretera a San Rafael Cedros, bien famoso, es un comedor. En las mañanas hay una cantidad, quizás, si le digo, son 30 variedades de comida para desayuno. Si 30 son pocas. Hay de todo. Usted sabe que en los pueblos la gente acostumbra a comer carne por las mañanas, albóndigas en salsa, bistec encebollado, pollo al horno, todas estas cosas. Y mire, ya está sintiendo hambre el hermano por ahí. Pero mire, ¿sabe que el que llega, hermano, mire, haga de casa así, sin mentirle, toda esta parte de aquí, haga de casa, es la cocina, es una cocina de leña, así, todo, elevada la parte aquí y allá, así, uno tras otro, las variedades de comida, que todavía están en las brasas. Hay un montón de hornillas, como le llaman, pues. Y miren, de todo, pupusas, plátano frito, huevo, en todas las maneras posibles de prepararlo, ¿verdad? De todo lo que usted se imagine, todo lo tiene. Todo. Hay gente que dice, al nomás llega y llevan una gran hambre.
póngame de todo. Lleva como 4 platos llenos. Ay, lo triste es a la hora de pagar, hermano. Porque dicen que nadie se va de esta vida sin pagar la cuenta, hermano. Entonces lo triste, y hay gente que se ha quejado en las redes sociales, y mire, ay, fuimos a comer al comedor tal, allá en San Rafael Cedro, y mire, y comimos de todo. Ah, pues sí, pero lo triste fue la cuenta, como $30 el desayuno, solo para una persona, porque pidió de todo. Entonces, ese es dominar su carne. Usted dice, no, yo, porque me hace daño comer tantas otras cosas, solo 2 o 3 tipos o variedades de comida, y allí se termina. Esa es fuerza de voluntad. Eso es lo que se necesita para vivir por el Espíritu Santo. Es saber decir, no, solo eso. Y cuesta a veces, cuesta. Sobre todo cuando uno ya va a una edad donde no puede estar comiendo de todo. Ay, sí, miren, si se come todo lo que le ponen enfrente, olvídese, no. La doctora todo el tiempo la anda regañando. Pero bueno, el caso es que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos domine. Terminamos ahí, en ese versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, los designios de la carne, en los deseos de la carne, no se pueden sujetar a la ley de Dios. Por más que quieran, no pueden. No lo pueden hacer. No hay fuerza de voluntad, ni mucho menos hay manera como hacerlo. Pero, ¿qué significa entonces que yo me deje o que yo viva bajo el Espíritu Santo? Bueno, significa que no decido yo. Decide el Espíritu Santo por mí. Y a veces uno tiene que preguntarle, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago? Pero pregúntele y actúe bajo lo que el Espíritu Santo le enseñe. Démosle un aplauso, Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche que tú nos das tu palabra. Bendito Señor, te agradecemos por permitirnos congregarnos, por casi permitirnos finalizar este mes de abril. Padre, encomendamos en tus manos toda necesidad. Danos, Espíritu Santo, esa fortaleza, esa fuerza de voluntad, pero sobre todo, ayúdanos a permitir que tú domines nuestra vida. Señor, sabemos que a la larga nuestras malas decisiones siempre nos van a pasar la factura. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, te suplicamos que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras áreas débiles. Señor, te ruego por cada necesidad que tus hijos, tus hijas traen esta noche. Señor, ese problema financiero, ese problema de salud, esa situación, Señor, que no hallamos cómo resolver. Tú tienes una respuesta, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú nunca estás en una crisis, Señor. Tú siempre tienes todo, Señor. Y aquel que está cerca de ti también lo tendrá todo lo que necesite. Vamos a cantar al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Gracias, Padre, por esta noche. Guárdanos,
tu mano, Señor, bendice y obra en nuestros corazones. Obra un milagro de sanidad en aquel que está postrado en una cama, en aquel que necesita sanidad de su vida, de su alma, de su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el viernes si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga a todos.